Gloria a Dios. Pues buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando, los que estamos aquí presentes, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Pues hoy vamos a seguir un tema interesantísimo. Estamos hablando del libro de Esther. Hoy vamos a hablar sobre la reina Esther. El tema en sí se llama Reinando en lugar de Vasti. Vamos a ver una de las características de cómo es que Dios en su misericordia obró de tal manera que Dios colocara a una persona en un lugar de tanta importancia y de tanta influencia para que los designios divinos no fuesen quebrados ni torcidos, ni llevados por el maligno ni por el perverso, porque las promesas de Dios son permanentes y eternas y no va a haber nada ni nadie que pueda quebrantar el mandamiento de Dios. En Esther capítulo 2, versículo 4 dice de la siguiente manera: y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Reinando en lugar de Vasti. Obviamente ya comprendemos con claridad que es Esther Hadassah, la joven judía, la que reinó en lugar de Hadassah, en lugar de Vasti. Pero no conocemos realmente quién fue Vasti. Se busca en los análisis de la literatura antigua y no se encuentra un vestigio real sobre quién sería Vasti. En los jeroglíficos cuneiformes de aquella época, pues no están los datos exactos y precisos de ello. Pero según la Agadá o la Ahagadá, que es un libro de tradición de folclore judío, que vienen redactándolo de miles de años y rabinos antiguos han escrito sobre Vasti. Era más o menos hija del rey babilonio Belsasar, o tal vez una nieta de ese rey Belsasar. Y recordemos que en Daniel capítulo 5 encontramos la fiesta donde Belsasar fue asesinado o se murió. Recordemos que él mandó hacer una fiesta donde estaban todos los vasos y copas que pertenecían al Dios de Israel del templo, y lo trajo para que sirvieran pues a sus deleites, a adorar a dioses de oro, de plata. Y apareció una mano en la pared donde escribía que su reinado había sido acabado y era dado a los medos y a los persas. Y según esta tradición judía, Vasti fue capturada por los persas conquistadores y entregados a Asuero como esposa. Hablando desde la conquista de Babilonia hasta el tiempo de Esther, hay un aproximado de 50 años, 55 años. Recordemos que antiguamente los tratados matrimoniales se hacían desde muy pequeños o aún desde antes de nacer. Entonces se supone que hubo un trato entre reinos para que no hubiera sublevación de los babilonios sobre los medos y los persas, ya que había un casamiento de por medio que había de ser de caracteres políticos y alianzas comerciales. Así que ese era Vasti, tenía un linaje real, un linaje de características muy importantes. Hay otros datos también de habla sobre Vasti, pero no voy a hablarlo en este momento, sino que en su momento vamos a hablar sobre Vasti, que nos habla sobre su situación. El significado de Vasti, se cree que Vasti viene del persa Vaishta, que significa, o como se interpreta comúnmente, como la mejor, la excelente, la deseada o hermosa. La reina Vasti en la literatura griega registra el nombre de Amestris, según nos cuenta en los libros de Herodoto. Herodoto fue un historiador
que recorrió toda la zona antigua y nos daba detalles de algunas situaciones y menciona que la famosa esposa de Asuero, Jerjes I, eh, registra su nombre, y que ella dio a luz al tercer hijo de Asuero, Artajerjes, que después le sucedió en el trono de su padre y lo encontramos como el rey Asuero en el trono en el capítulo de Esdras, capítulo 7, versículo 1, en donde se nos dice que ahí estaba el rey Asuero y la reina a su lado. La reina que estaba a su lado, dice, es su mamá, puede ser Basti, pero como había una orden de los medos y los persas y esa no podía ser quebrantada, la reina en su lugar era Esther. Parece ser que Esther era la madrastra o la reina en turno, porque su papá ya había muerto. Esther se había casado con este Asuero. Y viendo un poco acerca de la perspectiva de Basti, Basti era una mujer rica, riquísima. ¿Y dónde quedó toda su riqueza? Sucede lo mismo que Amán. Amán cuando muere, todas las riquezas de un hombre traidor, un hombre que está contrario a la realeza, sus riquezas pasaban al reino. Se los quedaba el reino porque había sido desobediente o traidor. Pero antes de que ella fuera quitada de su trono y de su puesto, ella era una mujer inmensamente rica, ponderada. Hoy podríamos decir una mujer que tiene riqueza, que tiene empoderada, ¿sí? Podía hacer los negocios que quisiera hacer. Era una mujer que tenía muchas criadas a su servicio. Y según la tradición judía, ella tenía muchas esclavas judías, siervas judías, a las cuales maltrataba, las denigraba, les hacía trabajar en días que para ellas era de reposo, día de descanso, y las hacía comer comidas que no eran propias de su religión, ¿no? Ellas comían animales que para ellos eran inmundos y las denigraban mucho. Hacía fiestas con ellas, que de tal manera que la denigraba en todos los aspectos. Era una mujer de realeza y hablamos que probablemente era hija del rey de Babilonia, Belsasar. Lo más curioso es que hay una similitud entre su papá, Belsasar, su abuelo, tal vez, Belsasar, porque era su padre, ¿no? Así como dice David, nuestro padre, pero ya habían pasado 3, 4 generaciones, pero la descendencia perduraba en ellos. Lo cierto es que Belsasar fue destituido después de haber tenido una fiesta grande. Y sucede lo mismo con Basti. Basti fue destituida después de que hizo una gran fiesta, una fiesta en las mujeres. Entonces, no es extraño que las mismas secuencias históricas y genéticas se vuelvan a repetir, como sucede en el caso del linaje de Saúl, que se enfrenta nuevamente con el linaje de Amalek. Este es un libro que nos habla del recordar, de entender que hay cosas que pasaron en el pasado y se gestaron en el presente de Esther, pero que este mismo presente es una profecía que va hacia un futuro, que tal vez lo estamos viendo en este tiempo, en esta hora. Bajo estas consideraciones de la modernidad, tal vez Basti podría llegar a ser como ejemplo de la vida independiente, con altos valores de dignidad, con que no se somete al patriarcado, porque no se quiso someter al capricho del rey. Sin embargo, ella podía tener poder, podía someter a otras esclavas,
podía someter a otras mujeres, podía insultarlas a las otras, denigrarla, pero a ella no la podían denigrar. Es algo curioso que pasa aquí en esta sociedad. Quería ser libre, quería ser esclavizadora. Sí, ella quería tener el poder, pero con otras mujeres sí podía someterlas. Es lo que pasa muchas veces con la sociedad de hoy. Bajo la perspectiva de Asuero, ¿quién era Basti? Bajo la perspectiva de Asuero, Basti era una mujer muy hermosa. Lo leemos en Esther 1, versículo 11. Dice que mandó a llamar a su mujer porque era muy hermosa. Estaba mostrando los bienes, todo lo que tenía hermoso, bello, y dijo, mi mujer es hermosa. Basti significa eso, ¿no? La deseaba, la hermosa, la excelente. Pues que venga Basti. Muchos comentaristas dicen que es que mandó a llamar a Basti para que ella fuese presentada y se desnudara, para que el mundo viera la belleza física. No sabemos con exactitud si sea así o no, pero dicen que esa fue la respuesta que ella no quiso porque la iban a desnudar. Las versiones judías nos hablan diciendo de que a ella se le apareció un tumor en su cuerpo que la deformó de tal manera que le daba vergüenza presentarse ante el rey y por eso dijo que no. Ahora sí, vaya usted a saber cuál de todas las versiones son reales, porque eso no está en la Biblia, está en comentarios y tradiciones muy antiguas. Pero lo cierto es que ella tenía una belleza hermosa, físicamente era hermosa y lo quería presentar ante la sociedad. Por otro lado, ella tenía la libertad de hacer fiestas privadas, porque la Biblia nos habla en el versículo 9 que también ella hizo una gran fiesta en capítulo 1, versículo 9. Ella hizo una gran fiesta para ella sola. Entonces vemos con exactitud que el rey podía darle la libertad, que ella hiciera cosas en el reinado. Pero otra cosa debemos entender, no todas las reinas podían acercarse al rey. Era una costumbre. El rey podía tener a sus 7 consejeros al lado de él y podía estar uno por encima de los demás, como fue en el caso de Amán. Amán podía llegar en el patio a cualquier momento, hasta de noche podía llegar y el rey decía, ¿quién está ahí en el patio? No, está Amán. Mándalo a llamar. O sea, habían pocas personas que podían tener la confianza, la plena seguridad de que era una persona que no te iba a hacer daño y por lo tanto era como su círculo de seguridad. Pero las esposas del rey no podían entrar como Juan por su casa. Tenían que tener cierta autoridad. Cuando ellas eran convocadas, las reinas podían venir. Eso lo plantea Esther, capítulo 4, versículo 11. ¿Sí? En Esther, capítulo 4, 11, si lo tienes ahí. ¿Lo tienes ahí? No, Esther 4, versículo 11. Esther 4, versículo 11. En Esther 4, en el capítulo 11, nos habla así. ¿Sí? Esther 4, 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entrara en el patio interior para ver el rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces, las reinas no llegaban por... Se me antoja ver al rey. Voy a entrar. Hola, ¿qué tal, marido? ¿Cómo estás? No.
Había un protocolo real. Y cuando dormía, dormía solo, porque recordemos que él tenía una pesadilla. No podía dormir y mandó a llamar a sus criados a que le leyesen. Sí, la mujer no estaba, porque si no, le hubieran dicho, ¿y qué premio le dimos a Mardoqueo porque hizo tal cosa? Este le hubiera dicho, si es mi tío, mi primo, tú no le has dicho nada. Sí, entonces, recordemos, el rey mandaba llamar a la gente, pero la mandaba llamar con cita. Es probable que la reina, esos 180 días de fiesta, no la haya mandado a llamar. Y después de los 7 días que hace de fiesta para todo el pueblo de Susa, tampoco la mandó a llamar. Pero ese día la mandó a llamar. Hubiera sido para todos un privilegio, me mandó a llamar el rey, ¿no? Hasta hay un canto por ahí de Mefiboset cuando es acercado al rey, dice que el rey te mandó a llamar para que comas en su mesa, eh, para que tengas la dignidad de sentarte al lado del rey. Pero la mujer no quiso estar al lado del rey. Entonces la actitud de Basti fue una actitud de deshonra al rey, no solo por ser su marido, sino porque fue un llamado del rey. En el capítulo 1, versículo 12, dice, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey. Aquí se trataba de que en el reino solamente debe haber un rey. La reina sí, pero la reina no es rey. Ella no ejercía leyes, ni órdenes, ni mandatos. Podía tener alguna influencia, pero el rey es el rey. La reina estaba bajo segundo, sí, pero no era el rey. Así que ese no quiso compadecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos. Dice, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Imagínate esa situación. Si lo hubiera tenido presente, lo hubiera dicho como la reina de allá en el País de las Maravillas, que le corten la cabeza. Entonces, tenía ira, pero no ejecutó su ira, sino que pidió consejo y mandó a llamar a los consejos. Muchos dicen, es que él era débil y pedía consejo. No, que si se le hubiera ocurrido, recordemos que Nabucodonosor, en la visión que tuvo el profeta Daniel, Nabucodonosor era el rey, era la estatua, la parte de oro. Lo que él decía lo hacía y no le pedía permiso a nadie. Y mataba, levantaba, destituía, los destituía. Pero el segundo imperio, que era de plata, era diferencia. Y habían leyes, habían órdenes, había mandatos, de tal manera que no podían cambiar las leyes de la noche a la mañana. Recordamos a Daniel, cuando lo metieron en el foso de los leones. El rey al cual servía David, Daniel, le hicieron una treta e hicieron un mandamiento de que en los próximos 30 días alguien que adorara a otro Dios que no fuera al rey, fue encerrado y echado en el foso de los leones. Y dice que el rey quiso por una y otra forma desviar esa ley y dice que no pudo. Porque la ley de Media y de Persia eran ley por encima de la realeza del rey. Entonces, al ver esa situación de que Basti no había llegado, estaba infringiendo una ley. Había deshonrado una orden del rey.
Aquí estamos hablando no solamente de una mujer que se dice empoderada, una mujer que está en contra del patriarcado. No, estaba hablando en contra de las leyes establecidas de los imperios de aquel entonces. Se le daba la dignidad a las mujeres, claro que sí se le daba dignidad, pero no desde la perspectiva de Occidente, sino de la dignidad en el tiempo de Oriente, que todavía ni existía el Islam. El Islam no existía, que menospreciaba a las mujeres y demás, porque eso es el Islam de hoy, que quieren regresar retrógradas como la edad de piedra, pero no, existían leyes más sabias y más admiradas, incluso para las mujeres mismas. Pero los consejeros del rey, juntamente con el rey, ¿cómo consideraron este asunto de Vasti? En el versículo 16. Vamos a 1:16. Mira cómo la palabra del Señor dice. Y le dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay de todas las provincias del rey Asuero, 127 provincias. Dice, no solamente contra el rey ha pecado. Fíjate que la palabra que utiliza aquí de pecado es la palabra hebrea es abá, que en su raíz primaria significa torcer. Torcer, es decir, de ahí actuar perversamente, agobiar, cometer iniquidad, hacer inicuamente, hacer iniquidad, maldad, malo, pecar, perverso, pervertir, torcer, trastornar. Así que la reina Vasti había torcido una ley. Y esa ley que se torció es la que hoy quieren implementar las feministas. Esa misma ley, la ley de Vasti, juntamente con el espíritu de Jezabel, son dos espíritus que quieren gobernar sobre la hombría de los hombres, que quieren gobernar sobre el derecho paternal, el derecho de dar patrimonio, porque de ahí viene la palabra patrimonio del pater, el que da, otorga derechos, leyes para que los hijos puedan heredar y tener, sino que ellas puedan manipular a los hijos y a todos los demás. Así pues, la reina Vasti no fue glorificada. La reina Vasti dejó de ser reina y nunca más volvió a llegar de la presencia del rey. Por eso, cuando su hijo llegó a ser rey, como había un edicto de Media y Persia que no debe presentarse delante del rey, y su hijo era rey. Quien estaba al lado del rey era su madrastra, que era la reina. Interesante estas perspectivas bíblicas que encontramos. Vamos a ver Esther. Esther que reinó en lugar de Vasti. La que reinó en lugar de Vasti. Y aquí hay como una especie de parábola. Hay una especie de misterio oculto que va hacia la iglesia de hoy. Porque Esther no conocía su origen judío, su origen de pueblo de Dios, pero no estaba manifiesto delante del rey, ni en presencia de Amán. Ni los 7 consejeros sabían quiénes eran ella, y solamente lo sabía uno de los siervos del rey, que se llamaba Mardoqueo. Porque Mardoqueo se sentaba a la puerta del rey y los siervos de la puerta del rey estaban ahí al servicio del rey. Cualquier situación, ellos salían al quite.
Así Esther logró, sin querer, pero Dios lo sabía. Esther logró reinar en lugar de Basti. Ella no lo sabía, ni imaginado lo tenía, pero Dios sí sabía en sus planes maravillosos. La reina Esther deshizo las obras de Amán, así como Jesús, en su plan maravilloso, mi Señor Jesucristo, que ahí tenemos atrás todos los nombres de Jesús en diferentes idiomas. Él desbarató el plan de Satanás para que nosotros fuésemos libertados del poder del pecado. Y ahí es donde entra la gran parábola, Esther, sacada del pueblo de Dios, estando bajo un proceso de persecución. Ella ayunó 3 días y 3 días se levantó, afligió su alma, se levantó y fue a ver al rey. Así como los 3 días que Jesús estuvo sufriendo en la cruz del Calvario, en la muerte, y se levantó para ser glorificado. Así también Esther. Hay paralelismos. Si queremos buscarle y encontrarle, encontramos paralelismos entre la vida de Esther y la vida de nuestro Señor Jesucristo, cual libró al pueblo y nos libró a nosotros de las garras del adversario de Satanás. La palabra del Señor nos dice que Esther era una mujer joven, a diferencia de Basti, que tenía cerca de 50 años. Así que Esther, en el capítulo 2, Esther 2, versículo 2, encontramos cómo le dicen las personas, los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. ¿Quién era Esther? Esther era una mujer virgen. Estamos hablando de aproximadamente 15, 20, 22 años. Casadera, hermosa, bonita, joven. Basti era una mujer madura, hermosa, bella. Pero la palabra del Señor dice que Esther era una mujer joven. Y la juventud mata carita. Era joven. ¿Sí? Y en este caso no solamente eso era. Ella era una mujer de buen parecer. El versículo 7, Esther 2:7 dice, y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura. Cuando nos habla de hermosa figura, dice que era una mujer bien proporcionada, hermosa, bella. O sea, es ilógico pensar otra cosa. Y de buen parecer, que era agradable a la vista de la persona. Si era una persona que su presencia impactaba y uno no podía ser desagradecido ni podía ser deshonesto con esa persona porque su presencia daba que decir. Es algo así como podemos decir que el Hijo de Dios, el creyente, la mujer creyente, el hombre creyente, debe ser eso. Hermosos en su parecer, hermosos en su carácter. La palabra del Señor le dice a través del apóstol Pablo, dice a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que seas ejemplo a los creyentes en todas las áreas del aspecto, conducta, piedad, amor, fe. Tengas ese carácter. Y parecía que Esther tenía todos esos elementos importantes en su vida. Y la Biblia nos habla diciendo que Esther era muy obediente, obedecía en todo lo que su tío, su primo le decía. La había criado y dice que le obedecía en todo. Es una característica porque se ve que amaba a su tío. El mismo Señor Jesucristo habla diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Esther amaba a su tío.
amaba sus preceptos, amaba a su pueblo, pero no le dijo nada al rey, porque había una orden de Mardoqueo que le decía, no le digas al rey de dónde eres. Es que interesante, ¿no? Que siendo tu esposo, no te diga, oye, ¿cómo se llama tu tío? ¿Cómo se llama tu primo? ¿Cómo es tu...? A ver, cuéntame algo de tu historia. Como que aquí nos habla de un rey, cuando menos el rey Asuero, no le interesaba el pasado. Lo interesaba la actuación de hoy, tu forma, se me gusta. Por eso vemos a un Asuero que se olvida de lo que hizo Amán, se olvida de lo que hizo Mardoqueo, no, y se olvida de lo que hizo Amán, porque rápido le da su sello a lo que tú quieras y no mira las consecuencias. Cuando sabe que su esposa es judía y que también a ella la van a matar, porque así es la ley de Media y Persia, ya dio la orden. Por eso le hizo Mardoqueo, le dice a Esther, tal vez para este tiempo has llegado. Tal vez para este momento has llegado. Porque habrá aflicción y angustia. Pero si tú no actúas, de otro lugar vendrá el alivio. Entonces, encontramos como el rey Asuero era una persona así, no le importaba, estaba viviendo, ay, me gusta, qué bonita eres, mi esposa, ahí está ya, listo. Y de hecho la Biblia dice que la reina Esther, 7 años después, porque esta situación fue en el año 3 del reinado de Asuero, despidió a Basti. Pero en el reinado 7, ¿dónde están? Es de que se me olvide, se me pierde el texto. Dice, 16. Y fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Es decir, cuando Esther llegó a ser reina, fue en el año 7º de su reinado. En el año 3, fue despedida Basti. Pero si tú le das una leída en el versículo 1 de Esther 2, dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti, de lo que había hecho y de la sentencia contra ella. ¿Cuántos años habrán pasado de que dijo, chispas, oye, ¿y mi reina? Sí, ya me acordé, la despedí. Híjole, ¿y ahora quién va a ser mi reina? Habían pasado muchos años. ¿Cuántos años? 6. Porque recuerden que hacen el famoso concurso de belleza, el famoso concurso. Y dicen que las mujeres estaban 1 año no concursando, sino enseñándoles cómo iban a ser, como cuando sean reinas, bañadas en aloes, en aceites perfumados. O sea, iban a tener 1 año de spa, 1 año de lujo. Ahí haciendo aeróbics, ahí haciendo no sé, vistiéndoles de gala, enseñándoles cómo deben comer, cómo deben comportarse delante del rey, delante de los príncipes, consejeros, tener enseñándoles las artes, la ciencia, la tecnología de aquel entonces, siendo preparadas en todo para que cuando llegaran delante del rey, ellas pudieran decir lo que tenían que hacer.
sea, era un año de preparación. O sea, quiere decir que si en el año séptimo la reina Esther, o Esther fue considerada como reina, es decir, que pasó un año antes. Las que estaban ya dentro del concurso de las reinas y se iban a quedar en el palacio. Ya lo sabían todos, que te manda a llamar al rey para que concurses para ver si tú eres reina o no. De cajón iban a quedarse ya ahí. Ya no iban a salir. Pero iban a estar educadas, enseñadas, y a sus padres pues también se iban a dar sus ingresos mensuales. Esther, entonces, aquí me llama otra comparación interesante, porque aparte de que era una mujer hermosa de buen parecer, la mujer halló gracia ante los que preparaban para las posibles reinas. Podemos entender que este Hegai, vamos al versículo 7, 8. Sí. Perdón, 8, 9. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas. Estoy en el versículo 8 y 9. Repito el 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que le hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Fíjate qué interesante cómo Hegai me parece que tiene más o menos la misma función que tuvo Eliezer, el siervo de Abraham, porque fue encargado de buscarle mujer a Isaac, y cuando llegó le dio riquezas y bienes, y a la mujer también la atavió, le dio pulseras y demás. Hegai es como una especie de Espíritu Santo, una especie de alguien que estaba preparando a la mujer para el encuentro del rey. Así que podemos ver aquí una otra similitud en cómo Hegai estaba preparando a Esther, así como el Espíritu Santo nos prepara a nosotros, que somos la iglesia de Cristo, para que cuando venga el tiempo y el momento, estemos delante de la presencia del rey. Y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio, resplandecientes, el cual son las obras buenas de los justos. Y las bodas se han preparado, las bodas del Cordero, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esther viene a ser como aquella joven virgen que se presenta delante de su marido, como la iglesia se presenta pura, limpia y sin mancha y sin arruga, como dice el apóstol Pablo, ante la presencia del rey. El día en que hemos de ser presentados delante del rey, en aquel día glorioso, día bienaventurado, el día del arrebatamiento, y cuando estemos delante de la presencia del Señor. Pero para eso necesitamos estar bañados en aceite. Fíjate como dice las 10 vírgenes.
que no falte aceite en ti. ¿Por qué? Porque no te has sumergido en el aceite. Si vemos lo que la palabra del Señor nos habla diciendo acerca de todo esto, acerca de las mujeres, dice en el versículo 12, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceite de mujeres. 6 meses con óleo de mirra. ¿Qué significa la mirra? Si cuando tú vas al Antiguo Testamento y nos habla de la mirra, vas al Nuevo Testamento, en aquel depósito que hicieron los magos de Oriente, los sabios de Oriente, llevaron entre sus ornamentos incienso, oro y mirra. Y muchos hablan diciendo de que habla del incienso, sobre el sacerdocio. El rey que nos habla sobre el oro y de la mirra que nos habla del sufrimiento, nos habla del entierro de nuestro Señor Jesucristo. Estas mujeres tenían que pasar por 6 meses de mirra, desprenderse de todo lo anterior para renacer una nueva vida, como una especie de muerte y resurrección, con mirra, perfumadas, con todo lo mejor, y 6 meses con perfumes aromáticos. Es decir, estas mujeres, mientras caminaban, aunque no tuvieran perfumes, ellas eran perfumes andantes. Eso me recuerda lo que el apóstol Pablo nos habla diciendo, que nosotros somos perfume, olor de vida. Donde quiera que vamos somos olor de vida y no olor de muerte. Porque estamos sumergidos bajo los aceites y bajo los aloes del don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces podemos entender y comprender algo. Y dice, entonces la doncella venía así al rey. Y todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Pero me llama mucho la atención porque Esther no hizo como las demás mujeres. Las demás mujeres pudieron haber dicho, quiero el vestido que tenga mucho oro, el vestido que tenga muchos diamantes, el vestido que tenga las telas más finas de la India, de China. Yo quiero lo mejor. Sí, porque así lo dice el texto bíblico. Se lo dejaba para que tú hicieras tu presentación delante del rey según tu criterio y tu ingenio. Pero ¿cuál fue el deseo y el anhelo de la reina Esther o de Esther? Lo vemos en el versículo 15. Cuando llegó a Esther, hija de Abitai, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró. Fíjate qué interesante. Ella era una mujer sometida en obediencia. Sometida en obediencia. ¿Quién más conocía los gustos del rey sino aquel que estaba encargado de las mujeres del rey? Así que ella sabiamente dijo, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther en favor de todos los que la veían. Es decir, ¿cómo te vas a vestir para estar delante de la presencia del rey? Como tú quieras que yo sea vestida. Ah, bueno, entonces ya que me dejas elegir a mí, te voy a decir cómo te debes presentar delante del rey. Y entonces aquel que conocía los gustos del rey
Le digo, te vas a vestir de esta y de esta otra y de la otra forma. Es que no me gusta. No, ella no dijo nada, simplemente dijo, bueno, si esto le agrada al rey, esto tengo que vestir. ¿Y cómo debo caminar delante de él? Debes caminar de esta forma. ¿Y cómo me debo presentar? Debes presentarte. O sea, todo lo que le dijo ella lo hizo. Imagínate qué grado de sensibilidad tenía Esther y de sabiduría y de sometimiento también, de aprendizaje que había tenido con su tío. ¿Qué debo hacer? Instrúyeme, enséñame. A diferencia de todas las demás, escogieron para sí lo que querían presentarse. Ella dijo, no, no quiero presentarme a mí, sino lo que tú tengas decidido para presentarme delante del rey. Y a veces así, y es así como nos debemos presentar y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de tu sabiduría, lléname de tu entrega. ¿Cómo debo presentarme delante del rey? ¿Cómo debo presentarme ante aquel que me va a escoger como su reina, como la esposa de Cristo, tu Hijo amado? Todos estamos llamados a vestirnos de perfume, de aloe, que es el aceite del Espíritu Santo, para que cuando venga aquel día en que diga, ya viene el esposo, salir a visitarlo, no te falte aceite en tu vida, no te hace falta aceite, que no seas como Basti, no quiero presentarme delante del rey. Cuidado, no sé que el rey te rechace. Apartaos de mí, nunca os conocí. Mientras que seamos mejor como Esther. Aunque tú, sin que tú lo sepas, estamos en lugar de aquellos que debieron haber estado. Por eso dice las Escrituras, el Señor Jesús lo mencionó diciendo, en aquel día muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa del rey y los hijos serán excluidos. No hablamos de todos los judíos, claro está, no, es imposible. Pero muchos han rechazado al Mesías, Salvador y Redentor. Que es de ellos, es para ellos. La salvación viene de los judíos. La oportunidad es para ellos. Y tal vez sea nosotros la iglesia la que estemos orando para que la destrucción de los judíos no venga. Es posible. Esa es otra línea de interpretación, otra línea de que nosotros como la Esther, la iglesia del Señor, la Esther, esté en oración, en ayuno por el pueblo judío que puede pasar persecución y está pasando. Y también nosotros estamos pasando, claro está, porque incluso hasta Esther iba a estar en peligro por la orden del edicto de Amán. Que el Señor nos guarde, nos fortalezca, nos bendiga. Recordemos que a ella se le puso la corona de la reina Basti. Dice, y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Como las características de Esther también son las características de la iglesia, características que tú y yo debemos tener para poseer esa corona real, que el rey nos va a poner a nosotros en aquel día que esperamos su glorioso regreso. Esperamos el regreso del rey. ¿Quién es el rey? Dijo Pilato a Jesús, ¿acaso tú eres rey? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Él es el rey. Él es el rey. A él sea la gloria, la honra y la adoración. Oremos pues para que seamos dóciles, para sumergirnos en este tiempo de aloes, de mirras, de perfumes,
para estar delante de la presencia del Señor y estar vestidos, como dice el Espíritu Santo, que debemos ser vestidos, ataviados para la venida del gran Rey. Estoy haciendo un gran comparativo entre uno y otro, y no tengamos un corazón como Basti, no tengamos un espíritu como Jezabel, que la iglesia esté libre de esos dos espíritus, espíritus inmundos que han apocado a la iglesia en estos últimos años, en el último tiempo. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia y te rogamos, Padre, que derrames, Señor, sobre cada uno de nosotros de tu amor y tu gracia, que tu Espíritu Santo nos guía, nos dirija hacia la entrada gloriosa del reino de los cielos, ante la gloriosa presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, y que tiene en sus manos las llaves de la muerte, del Hades, del infierno. Jesús es Señor. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, llénanos de tu paz. Llénanos de ese aceite que proviene de lo más refinado de los cielos. Danos de tu paz. Oramos en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Amén. Amén. Invitamos a nuestros amigos, pues, que te sigan suscribiendo aquí a nuestro canal de Facebook. Y por ahí me hicieron aplausos así, señas de lenguaje de señas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Recuerda que Dios es bueno, misericordioso. Comparte este video a otros, tal vez les va a servir de gran bendición. Y yo sé que sí les va a llenar de mucha bendición. Que seamos como Esther, no como Basti. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios nos llene de su hermosa paz. Hablamos en acción de gracias en Cristo Jesús. Amén.